fíjate que ahora que estuvimos unos días ahí en casa haciendo algunas cosas, estuve acomodando algunos libreros y cajones. Y de repente, no sé yo que a ti te pasa también, que de repente cuando acomodas cosas dices, uy, cuánta basura tengo, ¿no? Y hay que sacar la basura. Diga conmigo, hay que sacar la basura. Pero también de repente dices, oye, esto es muy importante y valioso, ya lo tenía yo ahí traspapelado o estaba por ahí, tenía que haberlo como puesto en otra cosa, ¿no? Entonces, hay dos cosas que pasan cuando se limpia la casa. Uno, te encuentras, ¿verdad?, con la necesidad de tirar a la basura lo que no sirve, ¿estás ahí? Y el otro, pues de rescatar y poner en su lugar lo que sí sirve. El problema es que luego está todo revuelto. Ya no sabes, de repente, en un medio de muchas cosas, si tienes necesidad de encontrar algo valioso, ya no es tan fácil encontrarlo porque hay demasiadas cosas acumuladas que no sirven para nada. ¿Está bien? Y entonces el Señor me llevó a esta escritura curiosa y hermosa, dice en Mateo, si me quiere acompañar, capítulo 13. Diga conmigo, todo lo que Jesús dijo es fundamental. O sea, la palabra de Dios es fundamental, pero hay ciertas cosas que directamente dice Jesús. O sea, Dios mismo hablando. Y cuando Él dice algo es mucho más importante. Entonces dice ahí en capítulo 13, verso 52, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Interesante esa escritura después de lo que dijimos, ¿verdad? Vamos a volver a leerla. Dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Me llamó la atención porque yo no me puse de acuerdo con nadie cuando estaban hablando de las cosas nuevas que venían. Yo dije, ok, me gusta cuando estamos en sintonía, ¿verdad? Porque eso quiere decir que algo el Señor nos quiere decir con mucha claridad. Y aquí vamos, antes de que continuemos leyendo otras cosas, quiero decirte varios asuntos. Primero habla de los escribas. Y sabes que eso también es algo que me impacta mucho. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas tienen acuérdate que estamos hablando de un tiempo donde no hay imprenta. Digo, no hay imprenta. Cuando tú y yo decimos no hay imprenta, hay dos formas de conocer la Biblia. Una es la transmisión oral de alguien que la sabe y la otra es la lectura de alguien que escribe o transcribe para volverlo a leer. ¿Sí estás ahí? Entonces el escriba es el que conoce la escritura porque se la ha pasado transcribiéndola. ¿Por qué se transcribe? Porque se desgasta. Tuvimos la oportunidad apenas en una celebración muy linda con la familia Roldán de que les hicieron un obsequio muy hermoso. Es un pedazo de rollo, ¿verdad?, de la Biblia, de las Escrituras, escrita en hebreo. Y esa escritura, decía el rabino que se las mandó regalar, que ya se nota que tiene como 300 años, más o menos. Es una pieza de museo. Dice, y sabemos que se tiene como 300 años porque ya parte de las letras están escurridas. Entonces es necesario volver a transcribir. ¿Estás ahí? No pierdas detalle, porque cuando Dios habla, habla. Entonces quiere decir que, y la Biblia dice cosas muy interesantes que ya no te voy a leer, pero te las voy a recordar. Dice que los padres tienen que transmitirle a sus hijos, ¿verdad?, todos los conceptos y todos los principios de Dios. Pon atención. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de, ay, pues mira, pórtate bien, siéntate bien. O sea, esas cosas están importantes, pero se trata de una formación del carácter de la persona para su siguiente generación. Y sabes, pon atención, el diablo se ha preocupado mucho para que se pierda ese contacto con lo formativo de generación a generación. Trata de separar las generaciones para que no lleguen esas cosas poderosas de una generación a la otra. Pero la palabra es muy clara, porque ahí dice que el escriba docto saca del tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué significa para nosotros eso? Bueno, es muy fácil. A mí lo que me puso el Señor a pensar, y te lo paso para que lo hagas, es
podemos escribir, y yo creo que yo lo voy a hacer también, cuáles son las cosas que funcionaron en mi vida y que me dieron una cierta calidad de persona. Hablo por mí. ¿Eso qué significa? Significa que a lo mejor mis padres, por ejemplo, no me dejaron tutear a la gente adulta. Y eso me hizo que hiciera una línea de respeto hacia las personas y que cuando voy a la Biblia dice que ante las canas me incline. ¿Cuántos han leído esa escritura? Bueno, levántame la mano. ¿Cuántos han leído que dice la Biblia que ante las canas te inclines? Obviamente no se refiere a las canas físicas que sí están. Se refiere a la vida y a la experiencia de alguien. Ya conmigo, las canas significan la vida y la experiencia de alguien. Los jóvenes y los niños, por ejemplo, deben de aprender que si una persona de cierta edad y de cierta madurez y de cierta experiencia les habla o les dice algo, no deben de ser ni irrespetuosos ni groseros. Deben de guardar silencio y escuchar. ¿Estás ahí? Es un ejemplo. Eso es algo viejo que está en mi haber personal. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes, porque lo veo, no se los han enseñado a sus hijos, porque sus hijos no lo hacen. Y eso no está bien, sobre todo si nos vamos a pensar que hay un registro en la Biblia que dice que así deberíamos hacer. ¿Estás ahí? ¿Sabes por qué se pierden las cosas? Porque no se transmiten. Ahora sí estamos entendiéndonos, ¿verdad? Se pierden porque no se transmiten. Fíjate, ahorita vamos a ver más de esto, pero a mí me llama la atención porque dice, el escriba docto en el reino de los cielos. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, está hablando de su ámbito, de la iglesia, de nosotros. Y cuando habla del escriba docto, obviamente tú no estás transcribiendo la Biblia, pero estás diciéndote a ti, ¿qué se supone? Y aquí es donde yo creo que estamos necesitando hacer algunas cosas. Se supone que tú estás conociendo y transmitiendo. Yo confieso que he dado por hecho que lo haces. Yo confieso que he dado por hecho de que tú como cristiano maduro, que tienes experiencia, lees la Biblia y te sientas en algún momento con la familia, ojalá diario, pero al menos un par de veces a la semana, con tus hijos, a transmitirles los principios de Dios, no de una manera solamente de repetición, sino de una manera de una impartición del tesoro y la experiencia de lo que tú recibes de parte de Dios. Yo confieso que eso es lo que yo he creído que tú haces, porque yo te lo he predicado muchas veces y doy por hecho que lo haces. Pero también tengo que reconocer que a la hora de ver el resultado de la conducta de los niños, de los muchachos, de los jóvenes, me doy cuenta que los padres probablemente no se han dado el tiempo para hacerlo y están haciendo que la brecha generacional sea más grande. Y de repente los muchachos no tienen de dónde agarrarse porque toda la información que reciben no eres tú y la palabra de Dios en tu casa, sino es el montón de cosas que les llegan por todos lados y que seguramente no tienen nada que ver con el temor de Dios. No sé si me estoy explicando. Esa parte es importante y sabes que no hay casualidades que sea el mensaje del primer domingo del año que esté hablando de esto. Y el Señor es claro, el Señor es muy fuerte. Ahorita me estaba dando algo me estaba dando Belén que me impactó, porque dice que ella se veía en Jerusalén, veía los muros de Jerusalén, y ella se sentía como si fuera parte de una de los muros, o sea, una piedra de los muros, y el Señor le hablaba de reconstrucción, pero no hablaba hacia afuera de los muros, sino hacia adentro de los muros. Le digo, qué interesante, porque eso tiene que ver con lo que voy a predicar. Esa visión es muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy entendiendo es que tú y yo tenemos que despabilarnos, ¿sí me entiendes la palabra despabilarte? Y decir, independientemente de todo lo caótico que puede estar alrededor, hay cosas seguras. ¿Estás ahí? O sea, tú tienes que saber algo importante y eso lo veo yo cuando entro a una crisis. A veces en casa tenemos 6 perros, entonces de repente el que no se pega con uno se lastima con la otra y mi esposa entra en una crisis porque ella le da el ataque cuando ve sangre a los perros, ¿no? Yo tengo que calmarme yo porque si ella le da el ataque y a mí yo me desmayo, pues nadie arregla al perro, ¿no? Entonces voy,
me calmo, a veces le tengo que decir, tranquila, pero realmente el que se está tranquilizando soy yo, ¿no? Y entonces tengo que ir a hacer lo conducente para corregir al perrito, lo que sea, ¿no? A veces fuertes cosas, graves, a veces, gracias a Dios, no tanto. Pero lo que te quiero decir es, si no entras en un momento de calma en medio de una crisis, pues no se resuelve nada. ¿Estás ahí? Y muchas veces cuando no han funcionado algunas cosas, porque tenemos un problema fuerte, resulta que tú a veces tienes la tendencia de sacar de tus conocimientos propios lo que sea para tratar de resolver un problema que se supone que ya lo deberías de resolver con lo que dice la palabra de Dios, no con tu propia experiencia. Voy a volver a repetir para que todos nos estemos entendiendo. Cuando está la bronca, el asunto, la situación, la naturaleza te lleva a que lo que traes atrás es lo que reaccionas. ¿Ya estás ahí? El problema es cuando eso que traes atrás es la enseñanza de tus padres, tus abuelos, o quién sabe de dónde lo sacaste, pero que no tiene nada que ver con lo que tiene que ser. Entonces lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer mal. ¿Estás ahí? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Lo vuelves a hacer mal. Ahora, no es que sea de mala voluntad, es que no está constituido en ti. Y obviamente, como no está constituido en ti, no lo transmites. Entonces, la enseñanza más fuerte que alguien recibe es la experiencia. El ejemplo, para que me entiendas. La enseñanza más grande que alguien recibe es la experiencia, es el ejemplo. Así pasa. ¿Por qué crees que Dios está tan preocupado en que las personas entiendan que su palabra debe estar escrita en sus corazones para que lo que salga de la persona sea su palabra y no otra cosa? Y entonces el ejemplo que se transmite sea la palabra de Dios y entonces rescatamos una generación. Ahora sí está interesante, ¿verdad? La palabra rescatar. Diga conmigo, rescatamos una generación. Ok, yo voy a ponerme en la posición que tengo yo, que es la de la mayoría de ustedes. Yo no nací en una familia cristiana. Mis padres no eran cristianos. Yo nací en una familia como la mayoría de las familias mexicanas, con una religión oficial en su casa, poco interesante y poco instruidos en ella, poco serios, con una enorme hambre y necesidad de Dios, porque esa siempre la tuve, ¿verdad? Pero no una ignorancia absoluta. Entonces, obviamente, lo que yo aprendí de inicio, pues es lo que mis padres me transmitieron. Si fue bueno, pues qué bueno. Si fue malo, pues qué malo. Pero cuando viene Jesús a mi vida, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, se supone, diga conmigo se supone. Otra vez dígalo, se supone. Que yo voy a ser una nueva persona. Dígalo. Cambian mis conceptos. Yo no puedo seguir reaccionando igual. Y bueno, esto no lo repita, pero piénselo. Si yo me comprometo con eso y hago lo necesario para que la palabra de Dios more en mi corazón, entonces a la hora de transmitirlo, ¿verdad? Ya no va a salir lo que yo traigo de lo que me enseñaron, sino va a salir lo que Dios ha implantado en mí con mis nuevas generaciones. ¿Estás ahí? De eso se trata. El problema, cuando no lo hacemos, es que seguimos viviendo como que sí, como que no. Como que sí amo a Dios, como que sí creo en Dios, como que sí el Señor está conmigo, pero a la hora de reaccionar volví a cometer el mismo error que mis padres o mis abuelos. Y entonces Jesús nos dice algo que lo vamos a volver a leer, porque dice claramente que el escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Fíjate que Dios en ningún momento está diciendo que la palabra como tal sea algo menos que un tesoro. No sé tú a qué le llamas tesoro, pero generalmente tenemos algo que nos es muy valioso, a veces es valioso en sí mismo, es decir, una pieza de una joya, un oro, plata, alguna piedra preciosa, en sí misma tiene valor, ¿estás de acuerdo? Pero hay ciertas cosas que también son valiosas porque nosotros les damos valor porque era del abuelo, era del bisabuelo y hay como una herencia.
Y cuando habla de eso, habla de cosas tanto viejas como nuevas. ¿Por qué? Porque lo nuevo es lo que se está construyendo hoy y se está guardando en el tesoro. Y lo viejo es lo que se viene trayendo de generaciones anteriores. ¿Estás ahí? Diga conmigo, se valen las dos cosas. No pierdas detalle, de verdad no pierdas detalle. Se valen las dos cosas. Se vale que mientras estamos viviendo estemos construyendo cosas nuevas y estemos teniendo en el tesoro de la familia una herencia nueva, pero también se vale a tener cuidado de las cosas valiosas que venimos cargando de antes. ¿Estás ahí? Y Dios nos está advirtiendo lo mismo. Nos dice, no puedes desechar totalmente todo lo que traes. Hay cosas que no son tesoros, esas no importan, pero las que son tesoros, guárdalas, presérvalas. Y también se vale que lo nuevo que estás adquiriendo quede como parte de tu tesoro. Yo creo que cuando viene Jesús a la vida de uno, entra en ese proceso, como el que te dije al principio. Hay un montón de basura que echar para afuera, hay algunas cosas buenas que rescatar, no todo sirve, no todo es valioso, ¿verdad? Pero también es importante que lo que es valioso, que ya tenemos o que estamos o apenas adquirimos, le demos el mismo valor. ¿Estás ahí? Entonces, como una primera cosa que tienes que tener en la mente es, no puedo seguir dándole valor a lo que no lo tiene, dilo. A lo que no lo tiene. ¿Y cómo sé que algo no tiene valor? Bueno, porque la Biblia me es una referencia. Si quieres saber cómo se puede cotizar lo que tienes, llévalo a la Biblia. La Biblia es tu libro de cotización, ¿no? En la Biblia tú te vas a dar cuenta que dice, por ejemplo, no sé, quiero pensar. Voy a ponerles un ejemplo mío que ya les he dicho en alguna ocasión. Mi padre, un hombre que, como muchos mexicanos, nació en una familia, como les digo, con una religión heredada, tiene una norma en la familia que nos enseñó desde niños, y era que cuando nos peleábamos, mis hermanas y yo, teníamos la tendencia, como a algunos seguramente les pasa, de dejarnos de hablar, ¿no? Entonces él normalmente llegaba después de trabajar en la noche y además de que nos acusaba a mi mamá, ¿verdad? Él se daba cuenta que efectivamente nosotros no estábamos hablándonos entre nosotros. Un día estábamos muy molestos, estábamos chicos, estábamos niños, pero estábamos muy enojados mis hermanas y yo, mi hermana y yo, y entonces llega mi papá y se da cuenta y se pone tan enojado. Yo nunca lo vi tan enojado por algo que aparentemente no era tan importante, aparentemente. Se puso tan enojado y nos dijo algo que fue así como tremendo. Son de esas cosas que te forman el corazón y te forman el carácter. Nos dijo, miren, sinceramente a mí no me importa por qué están ustedes peleados. No me importa. Lo único que les voy a decir es lo siguiente y quiero que entiendan bien y claro. En esta casa está prohibido, así prohibido, que se vayan a dormir enojados. Yo no sé cómo le van a hacer. No sé de qué manera lo van a arreglar, no sé qué tienen que hacer, pero no se me van a la cama enojados. Así que se piden una disculpa. Entonces empezó a insistir mucho en el asunto. Claro que como niños y estamos en ese proceso, estábamos súper enojados, nos obligó que nos pidiéramos una disculpa, como seguramente algunos padres han de hacer con sus hijos, y nos fuimos a la cama, pero quedó claro desde ese día que nosotros no nos podíamos ir a la cama enojados. Eso ha trascendido en mi vida y en la vida de mis hermanos también. Entonces, cuando llego a Cristo y leo la escritura que dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¡Wow! Impresionante. Mi padre, que no era un hombre conocedor de la Biblia ni temeroso de Dios, traía un concepto bíblico arraigado. Yo no sé si de sus generaciones, nunca le he preguntado de dónde sacó eso. Me da la impresión que sí. Eso se lo enseñaron seguramente sus padres o abuelos, yo no sé. Pero es algo bíblico. ¿Estás ahí? Entonces, cuando estoy en mi inventario personal, eso ahí está y ahí se queda. Porque es de los tesoros valiosos que yo conservo. ¿Estás ahí?
Yo estoy seguro que muchos de ustedes, algunos sin saberlo y otros con conocimiento, tienen cosas como estas que son verdaderamente valiosas. Cuando algo no está ahí, entonces hay que desecharlo. ¿Estás ahí? No llamemos tesoro a lo que no lo es, por favor. Pero los tesoros hay que, por un lado, como te dije, rescatar y afirmar. ¿Amén? ¿Vamos bien? Bueno, pues fíjate que te voy a contar una historia que está ahí en la escritura también, que a mí me parece de lo más importante. Este es un rey que llega siendo muy niño, rey, tenía 8 años. Vamos ahí híjole, segunda de Crónicas, capítulo, es primera de Crónicas me parece. Perdón, es que no apunté la cita. Es el capítulo 22, verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar, ahí está. ¿Lo tiene ahí? Cuando Josías comenzó a reinar. ¿Está en Primera de Crónicas? ¿O está en Reyes? Nada más saqué la escritura y la puse. Bueno, póngame atención. Es capítulo 22. Ponga atención, escuche. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Cuántos tenía Josías? A ver, contésteme. Porque así me doy cuenta si a mí me está poniendo atención. Entonces Josías tenía 8 años. ¿Por qué pasaba eso? Bueno, pues porque ya sabes que en la cuestión de los reinos está el rey y está el heredero y pues se muere el rey y entonces tiene que levantarse al que sigue y el que sigue pues tenía 8 años. Entonces está Josías ahí. Pero Josías es una persona que, vamos a seguir leyendo, dice que el nombre de su madre fue Yedida, hijo de Adaía de Boscat. ¿Por qué menciona a las madres y su estirpe? Porque va a hablar de qué clase de persona es. Aquí estamos hablando de algo importante en la Biblia que a veces viene. Generaciones. Ya conmigo, generaciones. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Quién le enseñó a Josías a hacer eso? No necesariamente David, porque tenía apenas 8 años. Algo le pudo haber enseñado David, pero ¿quién se lo afirmó? Su madre. Claro. Por eso nos está mencionando a la madre, porque la madre le enseñó. Alguien le tiene que enseñar a los niños. Ya conmigo, alguien le tiene que enseñar. Y luego no nomás está mencionando a la madre, porque está diciendo quién era la abuela. Entonces, para que ese niño hiciera lo recto delante de los ojos de Dios, tuvo una abuela y tuvo una madre que le enseñaron a hacer las cosas delante del Señor. ¿Sí o no? Contésteme. Yo sé que algunos de ustedes están así como que, híjole, ¿de qué está hablando el pastor? Estoy hablando de que no le puedes dar más importancia a tu trabajo que a la educación de tus hijos. ¿Estás ahí? Estoy hablando que no le puedes dar más importancia a que tengan que comer el manjar exquisito y que nunca los veas porque estás trabajando para que tengan un excelente alimento, pero que ellos no tengan temor de Dios. Porque la Biblia ya nos está diciendo que la misma palabra, cuando está transmitida correctamente, es un tesoro. ¿Para qué son los tesoros? ¿Sabes? Yo creo que Dios no se equivoca. A mí me gustan mucho las joyas, siempre me han gustado. ¿Por qué? Porque desde niño el brillo de las piedras me parece muy increíble. Entonces, he estado viendo algunas cosas interesantes. Entonces salen las joyas reales, ¿verdad? De la familia, de la estirpe mogol de la India. Impresionantes las joyas, ¿no? Y entonces ves cómo, por ejemplo, los reyes, en ese tiempo eran los marajás, perdón. Es que en inglés se dice mahará. Tienen un diamante y en el diamante escriben el nombre y luego se lo pasan al hijo y el hijo le escribe el nombre, pero ese diamante es valiosísimo, o sea, vale fortunas, pero no lo están vendiendo, lo están atesorando porque les da un estatus, les da un nivel de jerarquía. ¿Estás ahí? Ok, si hiciera falta, por alguna necesidad o adversidad, se puede vender algo del tesoro. Pero en general los tesoros se conservan, no se venden. ¿Estás ahí? Tú tienes la oportunidad hoy día, por ejemplo, de visitar Inglaterra, si Dios te lo permite, y puedes ir a la Torre de Londres y entras a la Casa del Tesoro, que es increíble, a mí me encanta, y te pasan por unos pasillos que no se detienen porque no te puedes detener,
pero vas pasando por todas las vitrinas donde te van explicando las joyas, de dónde vienen, de qué rey y qué reino y no sé qué, y quién la forjó y todo el rollo ese, ¿no? Y es un tesoro nacional, ya conmigo nacional. Pero la Escritura nos dice a nosotros, fíjate bien, que la palabra de Dios, que la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas y que el oro. Pon atención, que de repente no le estamos dando el valor debido. Ahora, la palabra de Dios guardada no sirve para nada. La palabra de Dios, para que sea útil, para que tenga el valor que debe tener, ¿verdad? Tiene que ser esa palabra que se está viviendo. Ya conmigo, viviendo. Jóvenes, pónganme atención, sobre todo ustedes, porque les atacan mucho la Biblia en las escuelas, en los libros, en las películas y quién sabe qué tanta cosa, y les roban. Escucha bien lo que te digo, por favor. Están robando. Si a ti no te dicen que hagas lo contrario a lo que te enseñan tus padres o Dios en su palabra, están robando. Están robando toda la gloria que Dios te está regalando con su presencia y con su favor. Te lo están robando. Si a ti no te dicen que dejes de mentir, tú sigues mintiendo, no solamente es un pecado, que lo es, y no solamente quedas mal contigo mismo y a quien le dijiste la mentira, que lo que pasa, sino que estás perdiendo valor. Porque las joyas que tenemos, los tesoros que tenemos, son las escrituras que Dios nos ha dado. Pon atención, porque ustedes muchos menosprecian la palabra de Dios. Vienen, escuchan, dicen amén, levantan las manos. Alguno que tiene por ahí la costumbre de leer, la lee, pero hay muy pocas personas que están ejerciendo la Biblia, viviendo la Biblia, caminando con las escrituras. Y ese es el problema, porque ahí no está funcionando. Ahí no está funcionando. Ahora, fíjate bien, este joven que tenía, bueno, este niño tenía 8 años, reina 31. Ajá. De todas maneras parece que murió joven, porque si reina 31, ¿verdad? Pues en total eran 39, no era un hombre muy, muy grande. Pero dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el... Quiero que entiendas algo, sí hay una parte del corazón noble de la persona, pero hay otra que es fundamental, que es la formación. Entonces no es inútil que les digas a los niños las cosas que son valiosas, primero en tu casa, porque hay cosas que son valiosas, ahí no necesariamente tiene que ser la escritura. Hay cosas de educación que te traen una enseñanza de generaciones, ¿verdad? Yo me acuerdo, es otro ejemplo que les pongo y de lo que afirmando de lo mismo. Nosotros somos 22 primos del lado de mi mamá y bueno, pues de repente íbamos todos juntos a visitar a la familia, a mis abuelos, y nos sentábamos a la mesa y yo te digo algo interesante, todos mis primos huían de estar sentados con mi abuelo. No querían sentarse a comer con mi abuelo. Les daba horror sentarse con mi abuelo, porque mi abuelo se la pasaba toda la comida enseñándonos cómo tomar los cubiertos correctamente, cómo no podíamos retacarnos la boca, cómo deberíamos de coger el pan, cómo, o sea, el cómo. Entonces, los únicos que nos quedábamos, porque mi mamá nos obligaba, éramos nosotros. Entonces comía mi abuelo y ya sabíamos que comer con mi abuelo significaba comer correctamente. ¿Estás ahí? Yo puedo comer como un barbaján, porque para eso no se tiene que aprender nada. Pero comer correctamente requiere que alguien te enseñe. ¿Estás ahí? Es un ejemplo. Bueno, pues ya depende de ti si lo valoras o no. Yo aquí les he dicho algo que, por ejemplo, eso es una cosa que yo con mucho gusto les animo y les aporto como pastor. Yo a la gente que está cerca de nosotros les he dicho esta consigna, fíjate bien, les he dicho, un hombre o una mujer de Dios tiene que ser capaz, escucha bien, tiene que ser capaz de sentarse en cualquier mesa. ¿Cuántos saben que les he dicho eso? Levántenme la mano. Tiene que ser capaz de sentarse en cualquier mesa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tú te sientas, porque así se dan las circunstancias, en un pequeño lugar pobre,
donde no hay muchos recursos y la gente calienta sus tortillitas en su comalito sencillo y a lo mejor no tienen sillas y estás sentado o en el piso o en un ladrillito y te sirven frijolitos, tú te sientes cómodo y haces sentir cómoda a esa persona. Esto se llama dignidad. ¿Estás ahí? Pero también tienes que ser capaz de, si Dios te permite sentarte en la mesa de un rey, que sepas qué tienes que hacer en esa mesa también. Y conmigo también. Yo no nomás me quedé con hacerlo correctamente, yo ya lo amplié. Yo ya dije, ¿cuál es la mejor manera de saber que alguien está haciendo bien las cosas? Cuando al sentarse el comensal que está contigo se siente tan cómodo como tú. ¿Estás ahí? Se siente cómodo, se siente tranquilo, se siente a gusto, se siente bien. Lo lograste. ¿Estás ahí? Eso es un tesoro. Aplícalo, vívelo. No reniegues de nada, no reniegues de lo que no tienes o de lo que no eres, más bien adquiere lo nuevo que tienes, esa es una cosa nueva, y apropiatelo y apréndelo. ¿Por qué no? A mí me parece bien. Te voy a poner un ejemplo de esto. Tiene que ver con lo que estamos diciendo. Son ejemplos sencillos, pero pon atención. Parece que no lo son, pero son ejemplos importantes. Hace muchos años alguien por ahí nos invitó a un restaurante. Yo estaba joven. Nos invitó a uno de los mejores restaurantes de México. Y entonces esta persona tenía como el ánimo de enseñarnos. Y yo se lo agradezco. Había cosas que yo ya traía. Pon atención. Pero muchos de los que estaban ahí no. Entonces nos sentábamos, pedimos, lo que fuera que pidiéramos, y empezaron a traer la comida. Yo sé hacer cosas que otras personas no saben, y yo hice lo que se tiene que hacer, todo el tiempo. Acaba la comida, todo está ahí, ya cuando acaba, empieza esta persona, muy, muy valiosa para nosotros y valiosa la enseñanza, a enseñar y a llamarle la atención a la gente que estaba bajo su cargo, la gente, incluyéndome yo, estaba bajo su cargo, y nos empieza a decir, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Esto así está bien, esto sí está bien, esto sí está bien. Yo me quedé así. ¿Y sabes qué hice? Le dije, gracias Señor por la educación que recibí. Y porque le puse atención a la educación que recibí. Atención. Porque mis primos no saben hacer cosas que pudieron haber aprendido si hubieran estado en la mesa, pero por no estar, por irse, hay cosas que no saben hacer en la mesa. Mis propios primos. ¿Estás ahí? Cuando un padre se rehúsa a que sus hijos sean instruidos o a instruirlos, les está robando. Porque va a llegar el momento en que esas personas se van a tener que sentar en un lugar donde no es por amor, como en el caso de una mesa de una casa con sus abuelos, sino es una necesidad de negocios o de trabajo o social, de su mismo desempeño. Y no recibió la instrucción, no porque no la tuviera, que eso es una falta, pobrecito. No lo tuviste o no lo tuvimos, pero eso no quiere decir que no lo aprendamos. Pero fue por no haberlo recibido como tenía que haberlo recibido. Y con eso te voy a decir algo bien importante. Estamos en un momento de la historia de México en que si tú no pones de tu parte para aprender y desarrollar todo lo que eres como mexicano pleno, con todas las cosas valiosas que has recibido, que ya son muchas generaciones que han trabajado y aún han muerto, para que tú tengas el país y la nación que debemos tener, alguien puede llegar y arrancarte todo. Pero lo que tienes arraigado en el corazón no te lo quita nadie. ¿Estás ahí? Lo que tienes arraigado en el corazón no te lo quita nadie. ¿Estás ahí? ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? Aquí. Ponte las manos así. ¿En tu qué? ¿Y en tú? ¿En tu mente? ¿Y en tú? ¿Y si está ahí? ¿Sí está ahí? Fíjate que Josías, a los 18 años, aquí ya sería mayor de edad, dice que envió a el rey Asafán, hijo de Azalía, estamos ahí adelantito, hijo de Mesulam, escriba a la casa del Señor diciendo,
ve al sumo sacerdote Hilcias y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Dios, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra. Estaban reconstruyendo, precisamente estaban reconstruyendo. Ya conmigo, reconstruyendo. Este pasaje es importante por lo que estamos hablando, porque ya se había iniciado un proceso de reconstrucción de lo valioso de la ciudad que había sido destruido. ¿Estás ahí? Di conmigo, reconstruir. Todos sabemos que reconstruir algo es un gran esfuerzo, ¿verdad? Entonces están en ese proceso, le habla del dinero, de la administración, y entonces le dicen que a los que hacen la obra de la casa de Dios para reparar las grietas de la casa. Específicamente estaban hablando del templo. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Fíjate qué interesante todo. Como están haciendo la obra de Dios, están confiando en que nadie se está llevando la lana para nada, sino que la están invirtiendo en lo que se debe de invertir, y se está levantando lo que se debe de levantar, y están en ese proceso de reconstrucción y de cuidado de la casa de Dios. Usted y yo sabemos que dice la Biblia que Dios no habita en un templo hecho por mano de hombres. ¿Cuántos saben eso? Entonces nosotros somos partícipes, como lo escuchamos, como una piedra viva de un santuario real. Lo que dice la Biblia. Dice que tú y yo somos piedras vivas. Entonces, ¿quiénes construyen el santuario? Para decirlo de otra manera, ¿quiénes constituyen el santuario? Ahí viene otra respuesta para los que no saben. Cuando nos reunimos para adorar, somos unidos, piedras vivas, que estamos construyendo un espacio para que Dios esté en su santuario. ¿Estás ahí? Muy importante. Bueno, yo no sé si es importante para ti, pero a mí me parece importante. Si Dios decide descender y manifestarse, es porque logramos construirle un altar entre todos. Amén. Bueno, están en eso. Y entonces, no quiero leer todo, va un poquito más adelante. Dice que viniendo luego el escriba Safán al rey, cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcias me ha dado un libro, porque lo encontraron. Estaban en el escombro y recogiendo, y encontraron el libro. ¿Qué libro era? El libro de la ley, la palabra de Dios. Y entonces dice que Asaías, dice el libro de la ley. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcias que me ha dado un libro. Y le leyó Safán el libro al rey. Y dice que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Vamos a detenernos un momento ahí. Ya tiene 18 años. Y por lo que se ve, a pesar de la enseñanza que ha recibido, hay un montón de cosas que nunca había oído. Ya conmigo, hay un montón de cosas que nunca había oído. O sea, la transmisión oral de la mamá y de la abuela, aunque era buena, no era suficiente. No era total. Ya conmigo, no era total. Cuando escucha el libro, la lectura del libro, dice que rasga sus vestiduras. ¿Qué significa rasgar las vestiduras? Tú lo puedes buscar después con mucho gusto en alguno de los tantos libros y traducciones, pero significa una actitud de humillación por arrepentimiento a veces, o un asombro total de impotencia, de decir: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¡Ras! O sea, vino una convicción de pecado. Es lo que vino a Josías. Escuchar. Quiero decirte, cuando tú eres capaz de transmitirle a la siguiente generación los principios de Dios, tienen que provocar en los que lo escuchan convicción de pecado. ¿Estás ahí? No es solamente un aprendizaje de: sí, es que aquí pasó esto y pasó aquello. Está bien, pero eso no es suficiente. El Espíritu de Dios
a través de la palabra va a traer convicción de pecado. Diga conmigo, convicción de pecado. Bueno, la idea de lo que yo hago cada domingo cuando predico es que la palabra haga una labor en tu corazón para que hagas algo al respecto con lo que escuchas. No serviría de nada que yo te predique esto y tú te regreses a tu casa y otra vez vuelvas a no hacer nada. Sino que te sientes y recapacites y hagas un inventario personal, como te dije. Las cosas que son buenas y valiosas hay que tenerlas claras para conservarlas. Todo lo que no sirve hay que echarlo para afuera, y todo lo que no tenemos que deberíamos tener hay que ponerlo adentro, porque los tesoros están al acceso de los hijos de Dios. Escucha esto. Tú como hijo de Dios tienes acceso a los tesoros del cielo. Y pon atención. Toda la gente tiene la oportunidad de comprar una Biblia. Todo mundo. ¿Sí o no? Es más, ya ni siquiera comprarla. Porque si tienes un teléfono inteligente, la puedes bajar. Pero ¿qué crees? Que tener una Biblia no le da en sí mismo poder si la persona no lo recibe. Porque viendo no ven y porque oyendo no escuchan. ¿Estás ahí? Sino que tiene que venir un toque de Dios para que la palabra de Dios tome vida y esa palabra de Dios haga la labor que tiene que hacer y esa palabra se meta y me traiga a una transformación completa. Si eso no está pasando, cuidado. Puedes ser una persona muy religiosa, pero no eres una persona transformada por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque te la puedes saber de memoria, pero no la estás viviendo. Sigues haciendo lo mismo, lo sigues haciendo. Y lo haces con conciencia. Wow, es cuando digo, Señor, perdona nuestros pecados. Por eso Josías se desgarra las vestiduras. Porque ¿qué está pasando? Está pasando que al leer la palabra de Dios, se da cuenta que su pueblo, ni él, están haciendo nada remotamente parecido a lo que dice ahí. No lo están haciendo. Y él es el rey. Él es el rey. Él es el que tiene que decir, las cosas no pueden seguir así. Él es el que va comandando a la nación. Estamos de acuerdo que no es sumo sacerdote, pero Hilcías sí es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le manda la palabra de Dios al rey. Ahí están las dos autoridades máximas de la nación, el sumo sacerdote y el rey. Y los dos tienen en sus manos la oportunidad de que esto cambie. Iglesia, ¿estás ahí? Por eso cuando escuchábamos que vienen cosas nuevas, tiene que ver con mi actitud. Las cosas nuevas pueden ser bienvenidas como un regalo al que no le des ninguna importancia o un regalo que atesores. Entonces, la palabra profética, vienen cosas nuevas, es valiosa siempre que lo que yo estoy recibiendo lo estoy atesorando. Hay muchas cosas que no ocurren de manera instantánea. ¿De qué sirve? Voy a poner un ejemplo de lo que te estaba diciendo. ¿De qué sirve que una joya sea valiosísima? Que valga miles de millones de dólares o de euros, ¿no? Si el pueblo que la posee no la transforma en el recurso que se necesita para que cambien las cosas en la nación, que está a veces en una escasez tremenda. En ese caso, esa nación que tiene esa joya no puede seguir guardándola porque se necesita hacer algo con ella. Ahora, no se trata de convertirla en dinero y repartir el pan, a lo mejor de momento, pero tienes que producir. ¿Estás ahí? La Biblia es así. Una joya valiosa, si no se usa correctamente, no sirve para nada. Una Biblia es, si no la lees, si no la aprecias, si no la haces viva, es como tener un libro guardado, aunque sea un tesoro. ¿Estás ahí? Una de las grandes diferencias que tienen los hijos de Dios, o tenemos los hijos de Dios, es que aunque no vengamos de una universidad impresionante o de estudios así tremendos, sí tenemos la palabra a nuestro acceso para que esa palabra se convierta en algo en nosotros que nos haga tener una actitud, una presencia en el mundo que no tiene nadie más que los hijos de Dios. Oye, da un aplauso al Señor o algo, ¿no? Gracias, Jesús. Nada más los hijos de Dios. Nada más los hijos de Dios.
Por eso a veces cuando una persona sí está viviendo la Biblia, puede ser un poco más demandante con el que no la está viviendo, no para sacudirlo o para reprenderlo, pero para que con su ejemplo le haga notar que él debería de hacer lo mismo. ¿Estás ahí? Esa es la manera correcta. No el religioso que te dice, oye, mira tú que no estás haciendo, que deberías, que quién sabe qué. Espérate, vívelo tú. Si lo estás viviendo, es tan fuerte tu expresión, ¿no? Es tan grande y tan brillante la joya que traes, que realmente me impresiona. Y algunos, tristemente, ven la joya del otro y en lugar de decir, wow, yo puedo tener una igual o tengo una igual, nomás que la tengo que limpiar o pulir, dicen, mira nada más ¿de dónde sacó esa joya? ¿Te fijas? En realidad tú, como hijo de Dios, tienes la misma oportunidad de portar una joya grande, fuerte, que sea notoria y evidente como cualquier otro, pero no cualquiera la trae. Porque portar una joya real implica una gran responsabilidad. ¿Sí me entiendes lo que digo con la joya real? La dignidad de Dios implica una gran responsabilidad, pero se nota. Ni me impresionó tanto una vez que fuimos a una misión hace muchos años también, en la Sierra de Puebla, y había una señora muy famosa por lo que hizo. A esa señora ahí no había qué radio, qué televisión, qué electricidad, nada. María se llamaba. Y entonces lo único que ella recibió, ese es el punto donde está la parte fina de lo que te estoy diciendo para nosotros. La única cosa que ella conocía era lo que el pastor les podía predicar los domingos, porque ella ni siquiera sabía leer y escribir, aunque tuviera Biblia. No tenía forma de leerla porque no sabía leer ni escribir. Yo te pregunto, ¿Dios hace acepción de personas? ¿Verdad que no? Bueno, pues esta señora, a ella le dijeron que si se moría una persona le impusieran las manos y que Dios la iba a resucitar en alguna de las tantas predicaciones, porque es lo que Jesús hizo. Pues un día ella solamente vivía de su pedacito de tierra donde sacaba alguna cosa, que la calabacita, que no sé, el maicito, lo que tú quieras. Tenía 2 niñas. No sé si era viuda o soltera, mujer, no sé. Vivía ella sola con sus 2 hijas. El caso es que un día venía hacia el pueblo por la montaña, porque todo es en la sierra, y se le muere el burro. Pero el burro era como tener su coche, ¿me entiendes? Donde ella transportaba todo lo que tenía que transportar para vender y poder comer lo que comían. Entonces, ella no estuvo pensando, ¿será o no será que Dios estará de acuerdo? Ella agarró y se bajó y empezó a orar por el burro. Resucita en el nombre de Jesús. Sí, empezó a orar por el burro. Y que resucita el burro. ¿De veras resucitó el burro? Resucitó el burro. Sí, dale un aplauso, dáselo bien fuerte al Señor. Resucitó al burro. Espérate, para no acabar. Cuando nos la presentan a María, ya había pasado lo del burro, había mucha gente en la iglesia, no era la única, pero la única mujer que venía pulcra, limpia, en una condición de una dignidad que yo no conozco, como de realeza, y sus 2 hijas igual. ¿Qué había cambiado? La palabra de Dios. Eran las mismas personas que vivían en el pueblo. La única que estaba arreglada, limpia, pulcra, con una presentación increíble. Y cuando hablaba, la fuerza de la palabra de Dios en su vida, cómo la manifestaba. ¡Wow! Cuando la conocimos, todos quedamos impresionados. ¿Qué pasó con ella? Creyó a Dios. Aceptó la Biblia y la hizo suya. Ni siquiera toda, la que pudo. Pero gracias a esa palabra, ella salió de la miseria. No tenía más dinero, tenía más dignidad. ¿Estás ahí? No tenía más dinero, tenía más dignidad. Ella no sé cómo le hizo, pero los vestidos de sus hijas eran de manta, pero eran blancos como yo no he visto otros. Y estaban almidonados y planchados como no se veía algo parecido por ahí en ningún lado. Su cabello limpio, brillante, de las niñas. Su piel preciosa. Y como te digo, con una dignidad que no se ve
fácilmente en la gente en general. ¿Qué fue lo que pasó? Ella dijo, yo soy una hija de Dios. Y mi Padre es el Rey de la Gloria. Y yo no puedo vivir de ninguna otra manera porque soy eso, una hija de Dios. Dale un aplauso al Señor, ¿no? Josías está impresionado por la palabra que acaba de leer, las vestiduras se las desgarra, pero lo que le viene es una convicción de decir, tenemos que hacer algo para que todo el pueblo se vuelva al Señor. Me gusta cuando el Espíritu Santo toca a una generación que a lo mejor no es la que ha venido recibiendo, sino es la siguiente, y entonces empieza a hacer algo para que todas las personas cambien. Y pongan atención, eso es parte de lo profético. Yo creo que Dios quiere, por un lado, recordar y rescatar a los que ya tenemos años escuchando, como le pasó a Hilcias. Hilcias seguramente sí sabía, pero Josías no. Y que viene este como encuentro por el Espíritu Santo de las generaciones, ¿no? Hilcias y Josías. Y de ahí todo el pueblo. Porque entonces empieza todo un asunto. De hecho, hay muchas escrituras y estudios acerca de todo lo que pasó con Josías, porque Josías logró hacer un cambio tremendo. Y entonces dice que luego que le dio el rey orden al sacerdote Hilcias, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, vayan y pregúntenle a Dios por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Ponme atención, por favor, porque a veces creo que sí entramos en la negligencia. Dios está diciendo, los que ya tienen tiempo no pueden decir que no lo saben, porque lo saben. Y lo que no han hecho es que no lo han vivido, pero tampoco no lo han transmitido. ¿Estás ahí? Pues de nada me sirve yo saber algo si no lo transmito. Si me preguntas qué es lo que yo tengo que hacer como pastor, pues tengo que llegar a ese punto en donde necesitamos estar seguros. Y yo quiero pensar así. Yo quiero pensar que si Dios me llama a su presencia en cualquier día de aquí en adelante, cualquier día, mañana, en una semana, o sea, haya logrado dejar lo que tenía que dejar contigo y en ti. El legado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues preocuparme para que así pase. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Ok, eso ya es cosa tuya. Voy a procurar de animarte, empujarte, aventarte o lo que sea necesario para que lo hagas. Pero finalmente, el que lo tiene que hacer o no eres tú. Y delante de Dios respondes. Aquí una generación completa no lo había hecho. Y empieza por las cosas sencillas. Como te puse un ejemplo bien sencillo con el asunto de hay que inclinarse ante las canas. Discúlpame, pero si tú como padre no eres capaz de llamarle la atención a tus hijos, tarde que temprano alguien va a poner un estate quieto a tus hijos, aunque a ti no te guste. Alguien se lo va a decir. Ojalá sea alguien bien intencionado de primera mano que te ayude y que tú lo reconozcas. Pero puede pasar el tiempo y después puede ser que si pasan los años, en la escuela o en la calle o ante una autoridad, porque la persona no logró aprender a ser obediente y a poner las cosas en orden, porque nadie le enseñó y sus padres no lo hicieron, van a tener la responsabilidad porque no le pusieron lo que tenían que ponerle en su lugar. ¿Estás ahí? Pon mucha atención con esto porque esto es serio. Tan serio es que cuando viene el Señor en el Apocalipsis a visitar a las iglesias de Oriente, hay momentos donde el Señor pone en su lugar a cada cosa en cada lugar donde va. Las iglesias de Oriente no solo representan espacios físicos, también representan estadios o etapas dentro de la iglesia.
Y si queremos poner atención, así como ahorita lo estamos leyendo, hay cosas que debemos de tener cuidado. ¿Para qué? Para que los hijos no sean fornicarios, por favor. ¿Cuál es uno de los principales problemas de la actualidad? Que los hijos son fornicarios. ¿Qué es eso? Que están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque tú no te sientas a decirles lo que dice la palabra con el amor y con la rigidez que debes. Porque les está ganando el mundo, seduciéndolos con un montón de información y de cosas que no están bien. Porque los padres no le están poniendo límites a sus hijos debidamente. Yo he batallado aquí personalmente con personas que me vienen y me dicen tengo un problema y el hijo así, la hija así. Y le digo pues póngales grandes males, grandes remedios, decía mi abuelita. Hágale así, hágale así. No se atreven, no se atreven. Piensan que porque yo no tengo hijos naturales no puedo saber cómo se tiene que poner una disciplina. Perdóname, pero estás equivocado. Una disciplina se puede poner conforme a la palabra de Dios, porque ahí está listo y puesto en la palabra como es. No te confundas, tú no te creas que porque tú no eres rígido, Dios no va a ser rígido contigo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. No te creas que porque no le llamas la atención debidamente a tus hijos, porque te van a odiar, porque se van a enojar, porque se van a poner de cabeza, porque quién sabe qué y porque quién sabe cuánto. Delante de Dios nada de eso es importante. Tú tienes que ser firme por el amor que tienes. Dios para con nosotros es firme por el amor que nos tiene. ¿Es en serio? Porque dice la Biblia que al que ama, ¿cómo dice? Disciplina. ¿Y qué dice también que qué? A ver, fuerte, porque algunos parece que no lo oyeron. Azota. A ver, ¿sí? ¿Dije no azota? Azota. Hasta se bajaron de la silla. Híjole. Sí, sí, azota. Y los azotes de Dios ojalá fueran una riata que te deje una marca y dices, oye, ¿no? No. Dios es enérgico cuando tiene que hacerlo, porque nos ama. Y es mejor que llegues, como sea que llegues todo maltrecho si hace falta, al cielo, a que te vayas bien lindo y bien perfecto al infierno. Así de simple. Y si Dios hace eso porque nos ama, nosotros, ¿por qué no tendríamos que hacerlo? Estamos leyendo una escritura buenísima relacionada con eso. Porque después de esto, no lo voy a leer, usted léalo después. Pero de verdad es increíble. ¿Qué pasa después? Pues que todo el pueblo se tiene que humillar y tiene que postrar y tiene que pedir perdón. Diga conmigo, humillarse, pedir perdón, convertirse. Esa palabrita, a ver otra vez, convertirse. Te voy a poner ejemplos bien sencillos de lo que es convertirse. Esto lo he visto con muchos niños, de diferentes edades. Está la mamá y le está diciendo, hijo, bájate de ahí por favor, no quiero que estés haciendo eso. Y el niño como si no les oyera. La primera vez. Hijo, ya te dije que te bajes. Pero está tan ocupada la mamá que está en lo suyo. La vuelve a ver otra vez. Hijo, ya te dije que te bajes, bájate. Y bájate, y bájate, y bájate, y bájate. ¿Sabes cuándo hizo caso el niño? Nunca. Así no funciona. Todavía algunos todavía acostumbran el 1, 2, 3, ¿no? Bueno, el 1, 2, 3 es mejor que nada, pero el que pasen por alto las cosas es un absoluto robo para ellos. Porque él no va a saber o ella no va a saber cuándo detenerse si no lo aprende. ¿Estás ahí? Es como, ahí estamos hablando de que, bueno, pues bájate porque está mal, porque es un sillón, porque lo que sea, ¿no? Pero ¿qué tal que estuviera cerca con los dedos de los contactos eléctricos? Ahí ya como cambió un poco la cosa, ¿no? No lo vas a... Si eres una persona consciente, no se lo vas a permitir. Lo quitas y se acabó. Y si no te hace caso, nalgadita. Aunque digan por ahí que no, que el maltrato infantil. Mira, yo te voy a decir la clave. La clave es la siguiente. Nunca, jamás regañes a un hijo solo porque estás enojado. Regáñalo o llámale la atención porque le estás formando el carácter y porque lo amas. Aunque estés enojado. ¿Estás ahí?
A ver, lo voy a repetir para que te quede claro. La razón por la cual se le llama la atención a un hijo, aunque sea enérgicamente, es porque estás tratando de sacar lo mejor de él, no lo peor. Pues obviamente no se trata de destruirlo. Eso no es corregir. Corregir es corregir. Corregir es ver a un príncipe comportándose como el peor delincuente del mundo y decirle: no puedes comportarte como el peor delincuente del mundo, porque eres un príncipe y yo me voy a encargar de hacerte notar que eres un príncipe. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No te equivoques, así es. Entonces, Dios espera de nosotros una aplicación. El amor de Dios es tan grande que no nos deja como estamos. ¿Estás de acuerdo? Si no, dice otra vez citando la misma escritura, un hijo al que no se corrige es como un bastardo. La palabra bastardo es una palabra fuerte, pero significa uno que no es reconocido como hijo, al que no les importa. En términos de la alcurnia y realeza y herencia y esas cosas, es como un desheredado, como uno que nunca va a tener algo importante. Ese es un bastardo. En cambio, el hijo se le enseña y se le corrige y se le instruye porque va a poseer, va a estar parado en lugar importante, va a hacer las cosas valiosas. ¿Estás ahí? Por eso se le corrige. No porque se le quiere destruir o alucinas al hijo y ¡ah! Ahí sí cálmate. Pero si vas a corregir es ¿por qué? Porque estás puliendo una piedra en bruto. Más bruto primero, luego piedra. Ya después de que se le acaba de pulir, se convierte en una piedra preciosa. Pero por lo pronto, parece como un carbón, ¿no? Por cierto, por si no se acuerda, los diamantes se producen a altas temperaturas y grandes presiones. Pero finalmente es carbón. Carbón, carbón. No que es carbón mineral, no, es carbón. El carbón es carbón. ¿Qué es carbón? Cuando se quema la materia orgánica, cualquiera que sea, se hace carbón. ¿Sí? ¿Estás ahí? Entonces, de cualquier carbón que se compacta y se le sube la temperatura, se puede sacar un diamante. Hoy día lo hacen. Es caro. Pero si quieres que cuando te mueras se conviertan en diamante, lo pueden hacer. ¿En serio? Completamente en serio. Entonces, si Dios puede convertir cualquier carbón en un diamante, ¿qué no va a poder hacer conmigo? Amén. Pero no se te olvide, altas temperaturas y grandes presiones. ¿Estás ahí? De hecho, ahí estaba yo leyendo, porque estaba leyendo, dice, si quieres un diamante azul, te cuesta tantos miles de dólares y va a tardar tantos días o semanas en procesarse, ¿no? Yo me quedé. A mí se me haría raro traer colgando a mi abuelo aquí, ¿no? No sé a ti. Pero hablando en términos de esto que estamos diciendo, grandes presiones y altas temperaturas. Dígalo conmigo. En términos de educación, ¿qué significa? Pues que al niño no le va a gustar y te va a estar respingando y se va a rejego y no sé qué y todo lo que tú quieras. Otra vez, grandes presiones y altas temperaturas. Dígalo. ¿De qué tamaño va a ser la disciplina? ¿De qué calidad va a ser el diamante? ¿Estás ahí? ¿Cuál es nuestra herramienta? La Biblia. ¿La Biblia? No, mamá, que mira, que déjame, que quién sabe qué. No. No, que sí, que quién sabe qué, que eres una mala onda. No. No y no. Y hazle como quieras. Mi mamá podía vociferar. Mi papá nada más decía no. A mí me gusta más, como decía mi papá, yo soy de entre los dos. Grito de repente, pero mi papá nada más decía no. Y al principio había muchos respingos cuando mi papá decía que no, pero llega el momento que te cansas. Ya sabes que no es. Dime conmigo, no es. ¿Y eso no está en la Biblia? A ver, vámonos a los tesoros. Que tu sí sea
y tú no sea. ¿Y entonces por qué ustedes se educan de otra manera? ¿Por qué él no es de repente sí? Después de mucha insistencia. Mejor ten cuidado para decir, cuidado desde el principio qué voy a decir y no que te agarren de bajada y luego estés cambiando de opinión. Porque no, entonces estás haciendo algo que no debes. Tú sí, tiene que ser ¿qué? ¿Y tú no? O sea, al principio los niños no lo saben y por eso insisten. Pero después saben que un no es. Así me pasó con mi papá. Yo al principio como niño pues le insistía y le insistí todo lo que pude. Hasta que aprendí que era no. Entonces ahora hay que aprender a pedir las cosas de otra manera para saber si de verdad las vamos a poder tener. Eso es una cosa mejor. ¿Estás ahí? ¿Te estás sirviendo? Creo que es un buen mensaje para el principio del año, ¿no? Este es Dios que está hablando a nuestros corazones. Es Dios que está hablando a nuestros corazones. Ya estamos prácticamente terminando. Me estuvieron mandando esta escritura toda la semana. Segunda de Crónicas 20:20. Toda la semana. Y entonces dice ahí en el capítulo 20, verso 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Toda la semana me la mandaron. ¿Sí? Ahora, fíjate bien. Están después lo lees, pero están en una situación bien difícil. Era una crisis nacional. Se habían levantado un montón de enemigos, muchas cosas estaban pasando. Josafat era un hombre temeroso de Dios. Diga conmigo, Josafat era temeroso de Dios. ¿Ok? ¿Ah? Y entonces le dice al pueblo lo que le acabamos de leer aquí. Dice: crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Les digo de parte del Señor a ustedes hoy: crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y luego dice, este está interesante: crean a sus profetas y serán prosperados. Son dos cosas distintas. Estar seguro es caminar sin pensar que todo te va a salir mal. Al contrario, estar bien firmes. Pero luego, cuando habla de la profecía y de los profetas en la ejecución, significa que todo lo que emprendas va a producir fruto. Que todo lo que hagas se va a desarrollar bien. ¿Por qué? Porque tomaste la palabra y creíste. ¿Por qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Ya con esto voy acabando. Porque así como tienes que hacer un inventario de las cosas buenas que tienes, tienes que hacer un inventario de todas las palabras proféticas que te atañen a ti, que has recibido. Escúchalo, escríbelo. La otra palabra que me dio fue hace un rato, fue Habacuc 2:2, ¿verdad? Léala, sáquela y léala. Ahí dice que aunque la visión tardare, no tardará. Pero está hablando de antes de eso, de que escribas la visión. Lo que te estoy diciendo esta mañana es: detente un momento, haz un inventario personal, saca la basura, dile a la persona que está a tu lado: saca la basura. Pero sácala de veras. Saca la basura. A ver, otra vez dile: saca la basura. Y si yo los visito en un mes, ¿habrán sacado la basura? Porque hay cosas que no son tan fáciles. Yo aquí hablo con mi esposa, yo digo esto es basura y ella me dice no. Y luego ella dice esto es basura y yo le digo no. Bueno, vamos a pensar, cuando digamos si es basura, inmediatamente se va para afuera. ¿Sale? Eso es en lo físico. Pero en lo natural, digo en lo espiritual, también hay que hacer un inventario de la basura. ¿Qué es basura? Todos los vicios que tienes. De pensamientos, de palabras, de omisiones, de acciones, ¿no? La manera como actúas. O sea, hay mucha basura, hay que echar para afuera la basura. Entonces ponle ahí, sacar la basura. Eso fue lo primero. Luego, rescatar el tesoro. Lo antiguo y lo nuevo. Ubicarlo, conocerlo, reconocerlo. ¿Está bien? Se vale. Ahora, cuando empieces a hacer el inventario del tesoro, vas a decir: híjole, pues nada más tengo como 3 cosas. Pues ¿por qué?
Porque no has atesorado. Métele al tesoro lo nuevo, lo que no está ahí. ¿Vamos bien? Y luego dice aquí, ya lo leímos también, ¿verdad? Que confiemos en Dios, porque entonces vamos a estar, ¿cómo? Seguros. Y hago un inventario de todas las palabras proféticas que Dios me ha dado, a través de gente que ha venido, que alguna vez han orado por mí, me la han dado, cuando yo he estado en oración y me ha dado una palabra. Todas esas palabras proféticas hay que escribirlas. Ponme atención. ¿Por qué? Porque tienes que estar actualizándote con lo que Dios ya ha dicho, pero que aún no ocurre. Amén. Porque dice ahí que si confiamos en sus profetas, ¿seremos qué? ¿Seremos qué? Ponte en pie, por favor. Ya terminamos. Respira profundo. Yo estoy seguro que este mensaje ha llegado a tu corazón. Estoy completamente seguro. ¿Y sabes qué? Está bien. Dios está haciendo esto hermoso para que tú y yo pongamos orden. No sigas caminando así como si nada. Cierra tus ojos. No sigas caminando como si nada, porque necesitas hacer un inventario personal y no dejes de hacerlo. Yo personalmente hay varias cosas que necesito volver a escribir, sobre todo de toda palabra profética que me ha sido dicha. Yo quiero que sepas que la palabra que el Señor nos dio la semana pasada, es para mí primeramente. Dios a mí me la está dando. Yo sé que para todos los que la recibieron, pero yo tengo que hacer caso. Yo tengo que hacer caso. Yo te animo a que hagas lo mismo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ya esta parte es entre tú y Dios. Gracias, Jesús. Primero que nada quiero dirigirme a aquellas personas que hoy vienen por primera vez a esta congregación, o especialmente si es la primera vez que asistes a una congregación como esta. Te quiero decir algo que dice la Biblia, por si no lo sabes, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y como te dije al principio, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino solamente a través de Jesús. Esto se hace como una decisión personal. ¿Y esto cómo se hace? Bien fácil, es una oración que con mucho gusto voy a hacer, y voy a pedirle a toda la gente que está aquí reunida hoy que la oremos en voz audible para hacer lo que dice la Biblia. Podemos orar todos, pero tú especialmente, si nunca has hecho esta oración, mantén tus ojos cerrados y haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesucristo, hazla de tal manera que te escuches. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu favor y por haber ido a la cruz a pagar el precio por mi desobediencia y por mis pecados. Perdóname, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho en mi vida. Desde este día y en adelante, yo te confieso, y te confieso delante de quien sea, que tú, Señor Jesucristo, eres el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. Y en este momento, libre y voluntariamente, dilo, libre y voluntariamente, yo te abro mi corazón y te entrego mi vida, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Deja tus ojos cerrados. Te quiero explicar algo. Si lo hiciste por primera vez, aun si tú que me estás viendo por video lo hiciste por primera vez, quiero que sepas que has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Que el Señor ha tomado tu vida y te ha perdonado de tus pecados y te ha aceptado. Y dice la Biblia que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Así que hay una fiesta en el cielo cuando una sola persona se arrepiente. Imagínate si hay más de uno. Es cierto, es real. Gracias, Señor Jesús. Así que tú fuiste escrito en el libro de la vida. Reúnete en un lugar como este para poder escuchar la palabra de Dios. Léela, compréndela, pídele a Dios que te guíe. También te invito a que, así como lo estamos haciendo ahorita, con tu corazón, con una voz que te escuches, le hables a Dios siempre en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y que te reúnas para que sigas aprendiendo la palabra de Dios en una congregación como esta. Por favor,
Nada puede sustituir la reunión física. Puedes ver todas las conferencias que quieras en internet. Nada sustituye el asistir a una congregación. Te invito a que lo hagas y nunca lo dejes de hacer. Y ahora me dirijo a todos los que estamos aquí. Pon tu mano en tu corazón y dile: piedra viva, Señor, para que tú hagas tu santuario. Yo formo parte de tu santuario. Soy tu habitación. Te pido que me ayudes a rescatar mi tesoro personal, a desechar todo lo que no está bien, toda la basura, todo lo que estorba. Perdóname cuando no he dirigido mi vida conforme a tu palabra. Quiero atesorar tu palabra, conocerla, que sea parte de mí, que cuando yo reaccione, hable, decida cualquier cosa, sea porque tu palabra ya está escrita en mi corazón. Espíritu Santo, aquí estoy. Escribe tu palabra en mi corazón, en el nombre de Jesús. Y perdóname, Señor, cuando no he actuado de acuerdo a tu palabra. Perdóname cuando no he transmitido correctamente a mis hijos o a mis generaciones la palabra de tuya, Señor. Perdóname. Los entrego a ti, entrego mi vida, mis hijos, dilo, y a los hijos de mis hijos, por todas mis generaciones. Te les consagro en el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén? Denle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.